Hola, muy buenos días a todos. Estamos en su programa Pregúntale a su médico, que se transmite a través de Remienda la Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. El día de hoy tenemos un programa bastante interesado, pero muy complicado. Estamos a nada de iniciar la justa mundialista y seguramente tenemos una gran cantidad de niños emocionados porque van a ir a prender la tele para ver a su selección, a su jugador favorito, Ronaldo, Messi, a la selección mexicana, y todo el mundo pues está empezándose a contagiar de esa alegría. Pero hay una realidad bastante oscura en este país y en el mundo, porque muchos, pero muchos niños no tienen esas intenciones en estos días. Tienen que pararse muy temprano para realizar cualquier tipo de trabajo, desde trabajos muy sencillos hasta trabajos muy pesados. Y esto es normal, esto es adecuado, es una obligación del menor ayudar al sustento de casa o por el contrario, solventar su casa. Las estadísticas son bastante alarmantes. La UNICEF estima que existen 160 millones de niños, niñas y adolescentes trabajando en el mundo, y de estos 79 millones realizan trabajos que se consideran extremadamente peligrosos. Es decir, 1 de cada 10 niños trabaja en el mundo. Las estadísticas en México, las últimas son de 2022, tampoco son muy bonitas. De acuerdo a la encuesta nacional del trabajo infantil, tenemos 3.7 millones de niños trabajando, es decir, el 13.1%. Y esto es un incremento importante respecto al 2019, donde había solo 11.5 millones. Es decir, que incrementamos un porcentaje sí bastante significativo. Esto significa que 1 de cada 8 niños en nuestro país trabaja y 1.4 millones hacen trabajos que se consideran extremadamente riesgosos. Veracruz ocupa el deshonroso tercer lugar, 1 de cada 6 niños, es decir, el 16.3% trabaja. Y desafortunadamente no solo es eh, lavar autos, no solo es trabajar el campo, son trabajos eh, explotados, estamos hablando de inclusive explotación sexual y niños que son reclutados por el narcotráfico. Las cifras son bastante alarmantes. 2 millones de niños, niñas y adolescentes están en explotación sexual. México ocupa uno de los países con mayor número de tasas de explotación sexual, y estados como Guerreros son los paraísos de estas explotaciones sexuales. De acuerdo a organizaciones no gubernamentales como Reinserta, habla de que entre 30,000 y 40,000 menores son reclutados por años por el narcotráfico para tenerlos trabajando como halcones, como repartidores, como sicarios, como extorsionadores para los cárteles, desafortunadamente, que inundan nuestro país. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque estamos en una fecha, el 12 de junio, es una fecha donde se conmemora, ¿sí?, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, justo para promover políticas para favorecer el bienestar del menor. Y el día de hoy está con nosotros una experta en el tema, justo para ayudarnos a desenmarañar este tema pues tan importante, y que la mayoría de nosotros simplemente no cegamos a este. Está con nosotros la maestra María Alicia Pérez Fonseca, tiene un currículum bastante amplio, es licenciada en psicología, diplomada en psicología forense infantil, con maestría en psicología clínica y de la salud, es perito en psicología de la Agencia del Ministerio Público, especializada en delitos sexuales y en contra de la familia y muchísimas cosas más. Bueno, ¿no? Actualmente es Exacto, perito privado y perfecto. muchísimos más estudios más respecto o a colación del tema. Bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos a todos y gracias por invitarme, ¿no? Con nosotros en la parte emocional, obviamente también nuestro buen amigo Marco Antonio León Hernández.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente un tema bastante sensible, muy triste, porque a final de cuentas también refleja lo que como sociedad también no hemos puesto tanta atención en eso y la importancia también de saber en cómo afecta en la parte de la primera infancia cuando un niño no tiene lo necesario para crecer de una manera sana y cómo esto también se viene y se complementa en la parte de la parte de la adolescencia. Entonces, es un tema bastante crudo, pero creo que es necesario para que podamos compartir la realidad de lo que pasa en este tipo de situaciones que muchas veces se puede como estar elogiando a veces a los niños que empiezan a trabajar desde muy temprano, pero obviamente no son las condiciones para ello. Entonces, pues es muy importante la parte del tema. Buenas noches o buenos días. Rosario Huerta-Mijango. Hola, bienvenidos todos y espero nos acompañen durante todo el programa y tengan muchas preguntas, muchos comentarios y aquí vamos a estar para ustedes. Y en Banca Calentando, nuestro buen amigo, el doctor Alejandro Martínez Vivas, y nuestro buen amigo, Premio Estatal de Periodismo. Bravo. Felicidades, doctor. Recién recibido hace unos días, Sergio Arnulfo Ávila Toledo, titular de este programa. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué se considera trabajo infantil? Bueno, el, el trabajo infantil, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, lo define como la actividad económica y laboral, sí, que realizan los niños, las niñas y los adolescentes y que definitivamente perjudica en su infancia, en su dignidad, en todo el potencial que tienen ellos como niños, como niñas y como adolescentes, y que repercute definitivamente de manera tanto física como psicológica y emocional. Eso es el trabajo infantil. Eh, lo podemos a lo mejor lo confundimos mucho, como bien lo dijo aquí el colega Marco, tendemos a lo mejor a romantizar como comúnmente manejan este término ahorita los chicos, el término trabajo en los niños, ¿no? Pero sí estamos violentando definitivamente sus derechos, ¿no? Dice que cuando escuchamos las historias de nuestros papás, de nuestros abuelos, pues generalmente nos hablan de que tuvieron que trabajar desde muy pequeños, ¿no? Para ayudar en la casa y lo ven como algo justo romántico, ¿no? O sea, yo sí hice ese esfuerzo y cómo es posible que tú no te puedas levantar de la cama, yo trabajé desde pequeño, ¿no? O sea, no dimensionamos que eso estaba violentando sus derechos, quizás no reconocidos en ese momento, pero históricamente sus derechos fueron violentados, tuvieron que trabajar, hacerse adultos muy rápidos en lugar de disfrutar de sus infancias. Y justo eso tiene repercusiones, ¿sí? Nosotros somos la primera generación de adultos que hemos reconocido depresión, ansiedad, pero esa generación no puede romper ese círculo, no reconocen ese sufrimiento, no reconocen todo ese sufrir acumulado y siguen pensándose, creyéndose personas emocionalmente sanas y muy fuertes. Sí, yo creo que eso es muy común escuchar porque a final de cuentas la misma inconsciencia nos lleva a no reconocer precisamente que existe un daño. Y cuando no se identifica, pues las personas piensan que no hubo alguna repercusión en base a lo que necesitaron para poderse desarrollar. Hoy en día ya hay estudios que muestran que precisamente los niños que no crecen en un ambiente adecuado, no desarrollan y no construyen adecuadamente su parte cerebral. Sí, se quedan ahí ciertos huecos, ciertos vacíos que repercuten en la parte adulta definitivamente, ¿no? Y muchas veces muchos pacientes siempre están con esta situación o con esta retórica que te comparten, pero ¿por qué todo tiene que ser en la infancia? Porque es la base de nuestra personalidad, es la base de nuestra vida y como que todavía nos cuesta trabajo aceptar que hay una relación en la parte de mi infancia con mi parte adulta y obviamente pues es como en una casa, si los cimientos no fueron
muy bien reforzados, pues obviamente no va a haber una estructura que aguante demasiado. Y todo esto pues viene a reflejarse pues ya en una parte adolescente y adulta, ¿no? Sí, definitivamente lo que comenta doctor de nuestros abuelos que dicen que romantizan y que son muy fuertes, también hay mucho la tendencia a no querer culpar a sus padres porque ya tienen una edad en la que ellos también ya atravesaron, ya fueron padres, ya son abuelos tal vez, y se dan cuenta lo difícil que es crecer a unos hijos. Y entonces, mucho, digo, yo en consulta recibo a personas ya mayores y yo ya perdoné a mi papá, ¿no? Yo ya perdoné, ya no tengo nada que reprocharle a mis papás, ya no esto, ya no lo otro. No quieren reconocer que tuvieron infancias difíciles, no quieren reconocer, no quieren verlo desde ese punto de vista y entonces prefieren reconocerse como personas muy fuertes. Ellos son fuertes, ellos supieron superar las dificultades de la vida. Entonces, todo nos afecta o nos beneficia y desde donde lo estemos viviendo va a ser lo difícil o lo fácil, ¿no? Tampoco hay que irnos a los límites. Bueno, ahorita la maestra nos va a ir explicando qué cosa es qué cosa es No es- qué no cosa es no es trabajo, porque infantil. luego también nos vamos a los límites y entonces que no Que hagan no haga nada, absolutamente nada nuestros niños y que se queden en casa cómodos, ¿no? Que se dediquen a estudiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, tampoco nos tenemos que ir a los límites no sanos de que no hagan ninguna actividad, ¿no? Que sí es importante que nuestros hijos hagan que no se considera trabajo. Es que la definición de que maneja la Organización Internacional del Trabajo es muy clara. Es la actividad económica, Remunerada, ¿no? y laboral, ¿sí? Que realizan los niños, las niñas y los adolescentes. Tiene que haber, como bien dice el médico, una remuneración económica, ¿sí? El hecho de las actividades que realicen en clase, en casa, no es trabajo infantil, ¿sí? Esto es parte de las responsabilidades que conlleva la misma educación, que aquí es importante, yo considero, aclarar, ¿sí? Porque el trabajo infantil va remunerado, violenta derechos, ¿sí? Violenta el derecho que tiene el mismo niño a su infancia. Exponiéndolo a jornadas laborales de trabajo, exponiéndolo, quitándole o restándole actividades que como niño debe de tener propiamente, por ejemplo, la educación, ¿no? Sí, O el juego, la comida, ¿no? el juego. Sí, que ahorita ustedes mencionaban esto, ¿no? Nuestros papás, nuestros padres, muchos, esta cuestión cultural se da y se va heredando y se va transmitiendo, ¿sí? Como algo que se tenía que hacer, pero nos topamos con papás que como no jugaron, como trabajaron, como no se les dio un abrazo, ahorita a sus hijos tampoco hay ese contacto físico, ¿sí? Que es bien importante. Entonces, las actividades en casa no tienen nada que ver con trabajo infantil. También que no sea constante el apoyo a la familia. O sea, que esta actividad que realicen no se vuelva constante ni de todos los días, ni que tenga un horario de entrada, un horario de salida. Por ejemplo, hay niños que te dicen, oye, puedes ir a buscarle a la tiendita, a la abuelita, a la vecinita, a comprarle algo que le hace falta porque la persona no puede salir. El niño va y le dan una moneda de gratificación, ¿sí? O sea, pero no es un trabajo constante. No es una obligación. Sí, no hay una O sea, esa es la constante. diferencia, ¿no? Entre lo que es y lo que no es. No es lo mismo que te vayas a comprar las tortillas. Sí, es todos los días, pero es un apoyo a la familia,
Sí me explico, Sí, es una claro. contribución a la familia. No está violentando tu derecho porque al contrario, esto va a ayudar pues para que todos comamos, ¿no? Es la participación que tiene el niño en relación a la comunidad, ¿no? O a la comunidad, en este caso pues familiar, ¿no? Ujú. En este caso, tomando ese mismo ejemplo, eh, yo trabajo el fin de semana en un taller y mi hijo me va a ayudar al taller. ¿Se considera trabajo infantil o esto no se considera trabajo infantil? Entiendo que la parte es remuneración, pero a lo mejor a mí me están pagando y yo pongo a trabajar 8 horas a mis hijos, las 8 horas que yo voy a trabajar, aunque no haya remuneración, ¿se considera trabajo o es apoyo familiar nada Está más? violentando los horarios, esa actividad que está realizando está violentando en el niño los horarios de descanso, de tarea, de educación, está violentando la comida, está violentando su descanso, su sueño, está violentando las actividades paraescolares a las cuales está realizando. Si está violentando, pues obviamente Se sí, considera. porque es constante, porque usted está recibiendo una remuneración económica por la participación de él. Sí, Claro. sí me explico. O sea, aquí es la cuestión esta Claro. que no violente ese desarrollo que tiene, que debe de tener un niño o un adolescente, ¿no? En relación a todo lo que se tiene que realizar, la infancia, todo lo que implica la infancia, ¿sí? Si está violentando, claro que es claro que se considera como trabajo en la niñez. ¿Por qué? Porque sí, y se está haciendo, esto es un apoyo. Cuando se vuelve apoyo, oye, ¿me puedes pasar? Voy a cambiar el tanque de gas, ¿me puedes pasar la pinza, la llave? Oye, vamos a lavar el auto. El auto se lava, no sé, pues cada 3 días a lo mejor, ¿no? Entonces podríamos decir que es algo recurrente, ¿no? Pero es una ayuda, es un apoyo. Claro. Hay El jardín, hay Sí. que enseñarle a los niños actividades. Todo va de acuerdo, obviamente, también Claro. A sus edades. a su edad cronológica, no Sí. olvidando esa parte, ¿no? Yo Y- creo que ahí también es importante también que el apoyo siempre va dirigido con el ejemplo. O sea, no es precisamente porque el niño lo tenga que hacer solo. Y así como comparten los compañeros que están en el relevo, precisamente también actividades de adultos, pues obviamente no les tocan a los niños. O sea, y muchas veces no podemos identificar eso, porque siempre nos bota la parte del pensamiento en base a nuestra propia historia de vida. De que si a nosotros nos pusieron a trabajar a cierta edad con responsabilidades que no eran de nuestra edad, pensamos que también es necesario que nuestros hijos lo pueden, si yo lo pude hacer, ellos también lo pueden hacer. Sí, el Sí, cuidar, pero, ajá, el cuidar pero a los hermanos, el exactamente, cocinar. exactamente. Y sobre eso, pues ahí es donde se desvirtúa todo, porque empieza el niño a tener experiencias que no son de su edad y que desde ahí van a empezar a ver situaciones que pueden marcar el comportamiento del niño, así como bien lo comparten con las responsabilidades del adulto. Yo creo que aquí también lo importante es eso, de que la preparación precisamente, y lo hemos comentado aquí muchas veces, de que no tenemos una preparación como padres y por eso no podemos identificar las etapas de desarrollo del niño, que pensamos que eso no nos corresponde a nosotros. Claro que nos corresponde. O sea, el tener la crianza de un niño es sumamente demandante. Y esa demanda nos lleva precisamente a prepararnos, a no ver a algo como que a ver qué pasa, a ver qué Dios dice, ¿no? A ver cómo la vamos pasando. Yo creo que eso ya es hora de que empiece a cambiar, precisamente porque hemos pagado muchos precios por eso, de manera personal, de manera social. Ahí se ven los resultados que hay, ¿no? Y si esto está legislado, es una situación, una retórica allá afuera, ver a los niños, por ejemplo, en los cruceros, y que la autoridad no haga nada. Ujú. Porque ya nos acostumbramos nosotros a qué? A verlo. Ya lo normalizamos. Se normaliza. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? O sea, como tú bien lo comentabas al inicio, son niños que muchas veces ya están reclutados. Yo no sabía que hay ciertos cruceros que ya están seleccionados y tienen que dar Sí. cuota, y para que tú puedas trabajar ahí tienes que dar tanto, tienes que distribuir tanto. Y entonces la autoridad, si esto está legislado, ¿por qué no hace su trabajo?
es un tema, ¿no? Bastante Y oscuro. diferentes instituciones lo mencionan, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, la Ley Federal del Trabajo también menciona, o sea, las edades, por ejemplo, en las cuales los adolescentes, porque ya estamos hablando de adolescentes, pueden empezar a trabajar. Entonces, pues sí, sí se normaliza. Y es una cuestión cultural. No sé si en todos los países, pero aquí en México, Veracruz, vamos, Pues al menos aquí en Minatitlán está bastante normalizado, ¿no? Que lo vemos como pues natural y normal, ¿no? Pero sí hay que especificar esto, ¿no? Yo creo que pues por eso existen estos programas, para aclarar las visiones y las definiciones que tenemos, porque no está bien que intercambiemos el trabajo de un niño, ¿sí?, por remuneración económica, ¿no? Violentando todos sus derechos, y que a lo mejor nosotros tampoco, pues en su momento no supimos que estábamos siendo violentados de Sí, esa manera, ¿no? O totalmente. sea, Yo ayer precisamente que yo estaba estudiando un poco sobre la parte del tema, llegó un momento en que también entró mucho la tristeza, porque ver esta parte de estas infancias no respetadas, estas infancias violentadas y los resultados, ¿no? Que han habido en mi persona y alrededor con mis hermanos, con todo, es muy triste saber que todo esto en algún momento sí se pudo haber evitado, ¿sí? Pero pues obviamente en sus momentos pues no era relevante que un padre o una madre se pusiera realmente a ver qué es lo que se necesitaba para poder crear a un hijo. Pero los resultados son sumamente tristes y ya hablando de una manera personal, sí, ayer la verdad me conmovió mucho todas las historias que existen, ¿no? Por ejemplo, había una historia de una joven que le compartió a los compañeros cuando llegamos que decía que le daba miedo crecer. Y la persona que lo estaba entrevistando le dice, ¿pero por qué? Dice, porque yo siempre que iba a mi casa, después que trabajo, me mandan a trabajar, dice, llega un tío y siempre me está tocando, me está abusando, y yo me voy y me encierro en la alacena. Pero ya me di cuenta que estoy creciendo y va a llegar un momento en que ya no voy a poder entrar en la alacena. Entonces, el estrés con el que puede vivir un niño que se siente no respetado, que se siente abusado, es muy alto. Entonces, hoy en día ya se sabe los efectos que hay del cortisol en base a la salud. Ahora imaginen un niño manejando un cortisol las 24 horas, los 7 días de la semana. O sea, ¿cómo repercute precisamente en su crecimiento en todos los aspectos, ¿no? ¿Existe una edad para que los niños empiecen a trabajar, en este caso adolescentes? sí, la Ley Federal de Trabajo lo menciona, que a partir de los 15 años los adolescentes pueden empezar a trabajar, pero también hay normas para poder hacerlo. O sea, no es nada más porque a mí se me antoja que mi hijo se vaya a trabajar, y hay ciertas reglas que se tienen que cumplir para que el adolescente empiece a trabajar. Sí, sí la hay. ¿Existe algún trabajo específico para esa edad o pueden ir a cualquier trabajo? Los trabajos, dentro de las reglas, por así decirlo, que mencionan, por ejemplo, la Ley Federal de Trabajo, es que el niño que trabaje no debe de tener permiso de los padres o de los tutores para poder trabajar. También debe de tener el niño el adolescente debe de tener educación, pues su educación básica. 15 años estamos hablando de educación secundaria, ¿no? Entonces debe de tener por lo menos la educación secundaria. Las jornadas de trabajo no deben de pasar de 8 horas, tienen que ser de 6 horas. No tienen que ser trabajos que no correspondan a su desarrollo propiamente físico, ¿sí? Bueno, son algunas de los requerimientos que se menciona dentro de la ley de trabajo, que debe de tener el menor, ¿no? Muy bien. Y bueno, ¿cuáles serían las causas principales que usted se ha dado cuenta? ¿Cuáles son las causas principales que promueven el trabajo infantil? La cuestión cultural es una de las causas principales del trabajo infantil.
la cuestión cultural, esta normalización, ¿sí? Las situaciones económicas que también estamos presentando, ¿no? Porque si nos damos cuenta, ciertamente muchos salarios van en aumento, pero la inflación también va en aumento, ¿sí? Y aunque las familias son pues más pequeñas que en aquellos entonces, porque muchos proveemos de familias de pues de 11 hijos, de 12 hijos, sí, de 5 hijos. Ahorita las familias ya no se van quedando con un hijo, con 2 hijos, sí, pero las cosas están más caras. Tenemos familias monoparentales, mamá soltera, papá soltero, ¿sí? Entonces la carga y la responsabilidad económica es todavía más fuerte, ya sea mamá o papá soltero. Entonces, todas estas situaciones que estamos hablando, situaciones económicas, comunitarias, incluso vamos a hablar a lo mejor y vámonos aquí en Minatitlán estamos, el municipio está conformado por mucha comunidad. ¿Sí? Y los niños en las comunidades empiezan a realizar actividades de adultos desde muy pequeños, tanto las niñas como los niños, ¿no? Pues también estamos hablando de causas comunitarias. Así es. Y que está, como dice, está normalizado, que todos se levantan a las 4 de la mañana y todos se van al rancho, se van a la milpa, se van al terreno. Aquí he escuchado todos, que van a cortar ¿no? chiles porque por allá por la ribera del río, por Hidalgo Titlán, hay muchos siembran elote, frijol y chile, y cuando es la época, pues a cortar chile porque entra el camión para venderlo y ahí se ganan una buena lana que Claro. al fin y al cabo solventa las necesidades de la familia, ¿no? Así es. Pero dejan de hacer muchas actividades, porque por ejemplo, hay muchos que no van a la escuela por irse a cortar, por ejemplo, chile, ¿no? Así es. Sí. Y que lo vamos viendo entre la misma familia de la comunidad, decimos que está bien, que están ayudando, que lo Aportándole. deben de hacer, que así aprenden, que es la forma en que se van haciendo responsables. Y ese es el punto cultural y contextual de lo que nosotros queremos hacer la diferencia en este programa, ¿no? Sí, que no, Mientras esté violentando los derechos del menor de edad, no está bien, no es correcto y no es sano. Porque si yo tengo muchas ganas de ir a jugar fútbol, de ir a jugar el béisbol con mis compañeros al campo, pero no puedo hacerlo porque o toca la pizca o toca la siembra, se va generando frustración y se va generando enojo dentro de mí. Y eso es de lo que Marcos hablaba, que cuando somos adultos, entonces tenemos guardadas muchas emociones, muchos sentimientos, están atrapados dentro de mí y entonces me vuelvo un adulto huraño, un adulto neurótico, un adulto enojón, un adulto rezongón, un adulto que no cabe en ningún lugar y que nadie lo quiere. Y decimos, es que él es así. Desde que era niño es así. Y seguimos normalizando las cosas que no son sanas y que no están correctas. Entonces, sí es muy importante que veamos y que hagamos hincapié, por eso lo hacemos, de mientras esté violentando cualquiera de los derechos del niño, no es sano y no es correcto y se considera trabajo infantil. Trabajo infantil. Muy bien. Gracias por estar con nosotros en este Gracias. panel, licenciada. ¿Cuáles son las peores formas de trabajo infantil que existen? Estamos viendo la pizca, estamos viendo la siembra. Eso es en el campo. También en la ciudad hay también explotación por trabajo que existen en nuestro país y en nuestra región o comunidad. Pues se menciona como trabajo infantil, por ejemplo, la explotación sexual, que eso es muy grave. Sí, o sea, si tú comparas el recoger o cortar chile a exponerte sexualmente, ¿qué es peor? Sí, o sea, Claro. estamos hablando que es más traumático Claro. la explotación sexual, ¿no? La prostitución, sí, la pornografía. Esa es la parte del trabajo infantil, digo, más grotesco, ¿no? Que al fin y al cabo también muchas veces desafortunadamente protegido, muy protegido por nuestras autoridades, ¿no?
porque muchas de las redes de prostitución infantil pues se han dado con personas que tienen poder y que esta es parte del trabajo infantil, ¿no? O sea, la persona que genera el recurso, pues definitivamente tiene poder sobre el niño, sobre el adolescente o sobre la niña. Entonces, muchos de las personas que están involucradas en estas redes de prostitución o de pornografía tienen puestos importantes dentro de nuestra política y de muchos otros puestos gubernamentales que se tiene que mencionar. Claro. Porque forma parte de, ¿no? Que es triste, y no es nada más aquí en nuestro país, ¿sí? Pero esa es una de las formas más grotescas de trabajo infantil. Fíjense, estaba yo preparando esta plática porque pues siempre hay que estarnos documentando. Y por ejemplo, me puse a pensar en estas artistas que empezaron desde chiquillas, ¿no? Desde chiquillas a cantar y que fueron preparadas para esto. Esas artistas realizaron con ellas trabajo infantil, sus padres. Uh-huh. Y muchas de ellas pues también las expusieron a redes, ¿no? Fueron A redes sexualmente en también. efecto, sí, en efecto. Digo, son casos coloquiales, son casos conocidos. Veamos esta red que formó el grupo que manejaba Gloria Trevi y Sergio Andrade, que son casos conocidos, que estamos hablando de chiquillas que tenían 13 años, 12 años, 11 años, y pues los papás con la confianza se dieron a sus hijos. Sí, entonces esa es la parte más grotesca del trabajo infantil. Hablando de explotación sexual infantil, ¿es frecuente en nuestra comunidad? Usted estuvo en esta parte del peritaje en la zona, estuvo en el medio. ¿Sí es frecuente en nuestra zona? Sí. Fíjese que hace muchos años, yo ya estando a punto, bueno, ya habiendo yo entregado mi carta de renuncia a la fiscalía, hubo como una redada en una cantina aquí en Minatitlán hace muchos años, muchos años. Y habían niñas desde los 6, 7 años hasta yo creo que los 15 años. Y eran muchas niñas, eran como 12 niñas en ese entonces. Sí, y varias de esas niñas tenían enfermedades que fueron transmitidas sexualmente. Uh-huh. Sí, o sea, sí lo hay, claro que lo hay. En el caso de la explotación sexual, ¿no? En aquellos entonces, pues obviamente sí salió en medios, salió en los periódicos, digo, no había las redes que pues ahorita están tan de moda, pero claro que lo ha habido, ¿no? Pues estas, que son de los casos que yo recuerdo haber trabajado, ¿no? En ese momento yo no lo trabajé porque yo acababa de renunciar, pero sí me solicitaron el apoyo porque eran muchas niñas a las que se tenía que entrevistar, a las que se les tenía que aplicar pruebas, a las que se les tenía que valorar y pues no tenían tanto personal para poderlo realizar. Sí, yo recuerdo también en una comunidad donde trabajé muchos años. Teníamos una alumnita en 3er grado de primaria. Estamos hablando que tenía entre 8 y 9 años de edad. Y con toda su inocencia, la niña nos platicaba a los maestros que su mamá la mandaba a casa de un señor y que ella tenía que obedecerle en todo al señor y que, bueno, pues que cortaba limones y como que primero, incluso en sus infancias, muchos niños saben que lo que está pasando no está bien, no es normal y no debería de ser. Porque primero te contaba que cortaba limones, que le ayudaba a lavar los trastes,
pero que después el señor le pedía que se acostara en la cama y que iban a jugar y que muchas cosas que obviamente conforme te lo iba descifrando, pues nosotros nos íbamos así como que preocupando mucho, ¿no? Y bueno, yo la entrevistaba a otra compañera y todo. Qué difícil es que un maestro o un adulto externo a la familia se dé cuenta que alguien de la misma familia está prácticamente vendiendo a un niño. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le haces? Porque no te quieres meter en problemas. Ujú. Porque lo primero es, ¿cómo lo denuncio? ¿Cómo le hago? Porque la familia se me va a venir encima, ¿no? Mandamos a llamar a la señora y le hicimos algunas preguntas, hicimos una denuncia, como usted bien lo menciona. Las autoridades cierran los ojos ante estas realidades. Se hizo la denuncia anónima a quien correspondía, era un organismo educativo. Dijeron que iban a venir, jamás vinieron. Jamás vinieron. A los 13 años la niña tenía 2 niños. La sacaron de la escuela, obviamente, porque empezamos a indagar. Los maestros empezamos a indagar qué era lo que estaba pasando con la chica, con la chiquilla, era una niña, y prefirieron al siguiente año sacarla de la escuela. Entonces, hay casos duros, difíciles, crudos, reales, muchos no denunciados, muchos no denunciados, pero que sí llegan a oídos de alguien que sí quisiera hacer algo y que encuentras topes. Entonces, es muy grave, como usted lo dice, es de los más complicados y difíciles porque dejan repercusiones. Incluso hace unos temas vimos que la fibromialgia, por ejemplo, que es una situación de salud, tiene mucho que ver con estos abusos sexuales cometidos en las menores, en las niñas, ¿no? Entonces sí es súper importante que encontremos las formas. Esto que yo menciono también ya tiene varios años y que bueno, de una u otra forma actualmente redes, información, internet te van ayudando a denunciar, pero hace tiempo había solamente una vía y tenía que ser vía telefónica o ir a Jalapa, ¿no? Entonces, estas cuestiones en las que es importante que nuestras autoridades abran un poco más las oportunidades para que hagamos unas denuncias, los que queremos hacer denuncias, y que se corrija un poco, en la medida de lo posible, la situación complicada que está viviendo una niña o un niño. Y esto que tú mencionas es bien importante porque aquí va lo comunitario. Uh-huh. Aquí va lo comunitario. Por comunidades muchas veces se hacen esas prácticas en el que yo te vendo a mi hija. Generalmente son las niñas, porque los niños no los venden. Generalmente venden a las niñas, ¿no? Te vendo a mi hija, pues para que tengamos más cosas nosotros, y se llevan a las niñas, y son prácticas comunitarias que se ven normalizadas, ¿sí? Y que diría muy bien, está penado, está estipulado, está escrito en un código, está escrito en diferentes documentos internacionales, pero la práctica comunitaria es muy fuerte. Porque también existe la ley de usos y costumbres. Y eso que usted está comentando de te vendo a mi niña, increíblemente la semana pasada creo fue, platicábamos con un hombre que está soltero y que yo le decía, bueno, ¿y cómo te ves dentro de tantos años, no? No tienes hijos, no tienes esto, ¿no? Y así bien tranquilo dice, no, ya me dijo mi familia que va a ir a la sierra y me va a comprar a una chica para que me acompañe y esté conmigo. Tiene que ser entre 12 y 14 porque es la edad en las que se pueden vender. Y así como que, ¿todavía existe eso? Sí, todavía existe eso. Fíjate que yo he tenido la fortuna de ir a la sierra por café y todo esto. Y sí, precisamente una muchacha que trabajaba con nosotros, su hermana, tuvo esa experiencia, ¿no? Y le decía yo, bueno, ¿cómo es posible que tus papás van a permitir eso? Pues no, es que desde que eran pequeños ya habían cerrado un trato los papás y a los 15 años que cumpliera la chica ya tenía que estar
que estar con pues el señor o señor. el adulto Sí, son con el adultos. que se había comprometido, ¿no? Ya era un compromiso. Y eso es lastimoso y no hay ley que pueda derrocar eso, dentro de la comunidad. Pero lo que sí se puede hacer, por ejemplo, ante el abuso infantil, que es altísimo, altísimo, es precisamente como padres, crear realmente una confianza en la sexualidad de su hijo, ¿sí? O hija. Romper ese tabú y el empezar a hablar de lo que es la actividad, el deseo, el dónde debes de permitir, hasta dónde o qué puedes y no puedes permitir en base a tu edad y qué vas a generar y todo eso es necesario que lo sepan los niños. Y no que a nosotros como padres nos cuesta mucho trabajo el poder llegar a entablar un diálogo y sobre todo la confianza verdadera dentro de nuestros hijos, ¿no? Y es en la casa, es en el hogar donde vamos a tener la mejor herramienta de eso, ¿sí? Totalmente. Para evitar. Hace unos días yo cuestionaba a un papá que estaba a punto de castigar a un chico adolescente que tengo en consulta porque, bueno, se fue de la casa con la novia, ¿no? Y entonces el chico tiene 17 años y yo le decía, bueno, la adolescencia, el impulso, y fue saliendo el tema. Y entonces le pregunté al papá, ¿usted se ha sentado a hablar de sexualidad con su hijo? Y me dice, pues entre broma y broma. Le digo, es que eso no es una broma, ¿no? Entonces, esto, ok, estoy entendiendo yo perfecto, que me estoy saliendo un poquito del tema, pero viene ad hoc porque si los chicos desconocen, ¿no? Como esta niña no es nuestra alumnita, ella sabía dentro de su interior que lo que estaba haciendo no era correcto y no era sano, pero jamás la mamá le había hablado de esta Claro, situación, ¿no? porque esos impulsos van a existir Exacto, o siempre. sea, nosotros ¿sí? como seres humanos también tenemos la tendencia a que si ya estás invadiendo mi espacio personal, si ya te estás acercando demasiado a mí, pues voy a tender a quitarme, a hacerme a un lado, ¿no? Pero no todos lo hacemos, porque también usos y costumbres, estamos acostumbrados a saludar de beso, a que te abracen, a que te sienten en las piernas, ¿no? Muchas cuestiones culturales, entonces viene una persona ajena, viene un tío, viene alguien más, yo no tengo dinero y pues bueno, ¿no? Ella está acostumbrada, no va a sentir feo, no va a decirte que no. Y estamos hablando de pequeñitas, de 5, 6 años, 7 años de edad, en la que estamos teniendo el intercambio, ¿no? Bueno, y eso es importante. Y nos estamos abocando al aspecto sexual, pero hace rato también mencionaron algo bien importante y que ahorita se está dando muchísimo. Hay familias que se dedican a la compra y venta de estupefacientes, familias, y que involucran a niños. Y esto es, pues, es trabajo para el niño, porque Claro. los mandan. ¿Sí me explico? Sí, por supuesto. ¿Para qué? Para Los que entrenan. los entrenan. O sea, ¿cuál es lo más grotesco? Digo, la explotación infantil, la pornografía infantil, pero no nos olvidemos de esta parte también bien importante en donde se están creando también, pues, criminales, ¿sí? Criminales, en potencia. Ya que Desde entramos, niños, ¿no? ya que entramos en el tema nuevamente del abuso en el trabajo infantil. Del trabajo infantil. El trabajo infantil está considerado dentro de los tipos de violencia hacia los menores de edad. ¿Por qué? Porque violenta sus derechos. Estamos hablando de que el trabajo infantil es una actividad laboral y económica, ¿sí? Que priva al niño de su infancia. O sea, dejan de vivir cosas, etapas, Como que momentos. dice, le quitas la ilusión. Le quitas, pues, la infancia, le quitas el juego, le quitas la imaginación, porque empieza a ver las cosas más crudas, ¿no? Más reales. A un niño que le enseñan a disparar y empieza a matar porque se ha dado desde muy pequeño. O sea, ¿dónde quedó la infancia? O los burritos, ¿no? Que le llaman, que llevan
El estupefaciente en el cuerpo. Entrégaselo a aquel señor y se dio cuenta que no pasó nada. Pues al rato va más y más y ya lo hace una forma de vida, ¿no? Claro. Y para él se vuelve normal, claro. Así es. Se y vuelve además normal. porque te vas a ganar 100 pesos. Así es. Tan así solo es. por llevarle aquí a la esquina al vecino, ¿no? Y como no pasó nada y ya te ganaste 100 pesos y me gustó ganarme 100 pesos, pues al rato me voy a ganar 500 y al rato voy a ganar 300 y así. Muy ¿no? bien. De acuerdo a su experiencia, licenciada, ¿cuál es el tipo de violencia más grave que se comete en contra de un menor de edad? Para usted, en su experiencia. Híjole, es que digo, todas son graves, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, todas son graves porque tienen un impacto en todas las áreas, en los niños, vamos, cualquier tipo de violencia es grave en los niños. Es que como bien dijeron hace rato, lo dijo el colega, porque todo se remonta a la niñez, porque ahí se está formando la persona. Son las heridas más. Sí, o sea, de la niñez nos marca mucho a los adultos. Entonces, todo lo que se viva en la niñez en relación a, y que esa es la dificultad, siempre se los digo a los papás, ¿no? Yo trabajo como psicóloga en una secundaria y cuando tengo la oportunidad de platicar con los papás, les digo esto, que es lo difícil de ser papás, o sea, el saber cuándo tengo que soltar para dejarlo ser y cuándo tengo que jalar para poner límites, porque sí hay que enseñar límites, ¿no? Y los dos extremos no son sanos. Ya no hablemos de malo o de bueno, simple, no son sanos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la situación, vamos, ¿no? Sí, yo creo que aquí en el tema que usted pone de los límites, siempre la controversia es de que cuando identificamos en qué momento podemos compartir estos recursos de poner límites, sobre todo a la parte ya que a los adolescentes, por el ejemplo, el adolescente lo empieza a poner a los papás y no nos gusta. Queremos que sean los límites de aquí hacia afuera. Porque cuando ya el adolescente empieza a cuestionar situaciones que no le gustan de los papás no sabemos qué hacer. Y siempre normalmente estamos reprendiendo o queriendo ejercer un control. Entonces yo creo que ahí está la parte de la controversia muchas veces porque el cuestionamiento de un hijo adolescente es fuerte. Los adolescentes son muy honestos en esa etapa. Entonces viene directamente lo que no está de acuerdo y nosotros no sabemos qué hacer sobre eso. Nos sentimos cuestionados, muchas veces también es el miedo a no saber qué contestar y desde ahí pues lo que vamos haciendo es evadiendo la situación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El adolescente pues ve que no hay una congruencia de lo que el papá está diciendo y simplemente ahí dejamos de tener autoridad. Perdemos nuestra autoridad y si el papá pierde la autoridad, pues obviamente el hijo no la va a poder construir tampoco. En este tema que usted decía, por ejemplo, de cuando se ocupan a los niños en la parte de las drogas, a mí me pasó una situación junto con un equipo de personas que en algún momento fuimos a entregar juguetes a una cierta colonia de aquí de Mina. Uh-huh. Y una persona iba como avisando en las casas que íbamos a entregar juguetes y una entró hacia una cuartería y en la cuartería, en la parte de hasta atrás, había un papá con sus 2 hijos haciendo grapas. Embolsando. Entonces esa persona regresa espantada y dice, no te metas. Vámonos. Sí, no te metas. O sea, vámonos. Y afortunadamente no pasó nada, no nos hicieron nada porque quizás por la labor que estábamos haciendo. Pero aquí en Miatlán ocurren cosas sumamente fuertes. Sí. Y yo creo que puntualizando sobre todo lo que dices, es que no se puede hacer papá nada más para corregir. Claro. Sí, o sea, tenemos precisamente, recordemos que nuestros hijos no son otra cosa más que nuestro espejo. O sea, es lo que nosotros somos. Entonces, si vamos a estar nada más como papás para corregir o para crear límites y esto, pues obviamente no soy el mejor papá. Entonces tengo que
como tú bien lo dices, hablar en una congruencia y sobre todo ejemplificar mi vida, ¿no? Ser realmente un buen ejemplo para mi hijo o lo mejor que se pueda, ¿no? Sí, y estoy de acuerdo contigo, pero sobre todo yo siempre comparto ser real, porque muchas veces como que idealizamos la situación paternal de que no fallamos. Claro que fallamos. Claro, claro. Entonces, el reconocer también delante de ellos que fallamos y que tomamos decisiones para remediar Mejorar, eso. ajá. Exactamente. Entonces, ahí es donde realmente se ve la parte del cambio. A mí me pasó más fuerte con mi hija de 13 años y llegó un momento en que ella se enojó en un tema que teníamos y me dice, ¿sabes qué? No te voy a hablar. Entonces dije, bueno, y si no quiero que tú me hables. Entonces yo le dije, tú tienes el derecho de no hablarme, pero no me puedes imponer o quitar el derecho de que yo te hable. Yo te voy a hablar todos los días. Si tú no me quieres contestar, pues no lo hagas. Pero conforme pasaron los días, pues obviamente ella lo llevó a cabo. Y llegó un momento en que sí dudaba yo, en que si lo que realmente estaba yo permitiendo era sano o no en esa situación. Entonces, ya hablando con la mamá, yo le decía, pues yo creo que es momento que hablemos, pero me gustaría que tú estuvieras presente. Porque hay muchas veces el adolescente se va con el papá o se va con la mamá. Entonces, enfrentar esta situación así, escuchar al adolescente, y me acuerdo mucho que me decía, es que mi corazón todavía no está listo, me decía ella. Le digo, hija, no estás hablando del corazón, lo que tú estás hablando es de tu orgullo, y tu orgullo está acá arriba, mi amor. Y en ese momento empezó a llorar, empezó a expresarse, y yo le dije, hija, ese sí es tu corazón. Y le digo, y lo reconozco porque yo también lo que te voy a compartir va a ser del corazón. Entonces, esos aprendizajes precisamente es lo que llevan a que ellos vean, por lo que Alejandro decía, más que ser un ejemplo en esa parte como idealizada, pues yo lo considero real. Para que ellos también tengan la oportunidad de que cuando ellos fallen puedan reconocerlo y sobre todo tomar acciones para no volver a caer en lo mismo, que creo que ahí es donde está el aprendizaje, ¿no? No, y bueno, también no hay que olvidar la parte también bien importante que es la cuestión económica, ¿eh? Sí, claro. A veces no tenemos la intención como papás, pero ¿de dónde obtengo dinero si ya soy una persona grande, soy mamá soltera, no tengo estudios, ya tengo más de 40 años, no me dan trabajo, tengo 3 o 4 hijos? ¿De dónde saco el dinero para la manutención, por así decirlo, ¿no? Esa parte, y hablando y no olvidando, ¿no? Porque podemos también de esta parte que es fundamental en las causas del No, trabajo infantil, Y ¿no? es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Sí, que que no impera, tenemos, que que no impera, que tenemos impera. para Totalmente. las tortillas, no tenemos para, aquí en esta secundaria, me llegó una mamá a pedirme 50 pesos. Claro. ¿Por qué? Porque se iba a ir caminando, había ido a dejar a su hijo, se iba a ir caminando y en el camino iba a pasar a una tienda, me imagino que a la tienda de la esquina, a comprar huevos para dar de comer, no de desayunar, porque ya el desayuno, pues ya se supone que se había dado, ¿no? Entonces, no hay ni 50 pesos a veces. Totalmente. Esa parte de los roles, sobre todo la parte de proveer, que normalmente pues es la parte de la responsabilidad del hombre, pero que hoy en día ya esta parte es como el 50 y el 50 con la mamá, ¿no? La apertura. Ajá, exacto. Pero a final de cuentas, esta falta de esta presencia precisamente de una manera sana, pues cae en eso. Entonces, muchas veces por eso, cuando teníamos la intención de estar compartiendo apoyo psicológico y pensábamos que teníamos que ver a las partes, a las personas más vulnerables que no lo podían pagar, pues eso es lo que menos piensan. En lo que piensan es en que el día a día empezar a qué, pues a la comida, las situaciones que son sumamente necesarias y no pensar en una sesión psicológica. Eso lo hace ya cuando están ciertas cosas ya cubiertas. Mientras no se puede pensar en eso. No. Y yo creo que ahí entramos en una realidad que no habíamos identificado, ¿no? Así es. Primero las necesidades básicas.
¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Saludos a Bani Le Sa, Fer Martínez, Nexus Inmobiliaria. Mari Torres nos dice lo siguiente. Tratando sobre el abuso infantil, el trabajo infantil. Sí creo que en los tiempos son otros. En mi caso, desde pequeña siempre tuvimos papás presentes, pero veíamos cómo ayuda a la familia el trabajo familiar que teníamos. Y claro, tenía que hacer tareas en tiempos de negocio, corría a bañarme para que me diera tiempo para la escuela, entre otras cosas, pero nunca pude concebirlo como trabajo infantil, porque entendí pues que obtenía de ahí muchos privilegios económicos. Ahorita a mi hija pues le dudaría en ponerla en todas las actividades que tenía que hacer a su edad. Y también nos dice Benigo, mis saludos cordiales. Mari Torres también, es también una anécdota muy bonita, saludos. Ella es maestra, dice, soy maestra de profesión y pude visualizar en las comunidades lejanas que tenían que irse, por ejemplo, a ordeñar, lavar establos, se levantaban a las 4 de la mañana, yo ni en sueños, en lo que respecta a mí. Y ahí en medio de todo esto, yo recibía a alumnos muy maduros y autosuficientes por tener ya esas responsabilidades y su aprendizaje realmente era muy fácil, aunque no pude ver en qué terminaron aquellos alumnos porque pues la movieron, qué cosas. Ana Laura dice, saludos Doc Castañón y bendiciones, excelente tema. Ingrid Garduza, yo por eso me río y por los niños que me adoran. Viri Gómez, excelente tema. Saludos al maestro Fernando Castañón Jiménez, papá de nuestro productor. Frinet propone una pedagogía del trabajo y que los niños aprendan desde muy pequeños, pequeñas tareas, acordes a su edad, como tender su cama, ayudar en quehaceres de la casa. Es triste ver ahora a padres de familia que se molestan si los ponen a hacer tareas de limpieza en su escuela. ¿Qué está pasando? Saludos a los del panel, nos dice Heidi Casanova. Saludos, mi estimada colega y psicóloga Alicia Fonseca. Le manda saludos. Gracias. Leo Carmona, gracias por esta información muy importante. Pues es muy concurrido los que se reportan. Gracias a todos. Vamos a continuar porque este tema es de mucho interés. Hay controversias en torno a las nuevas leyes, a cómo se manejaban las cosas antes. Muchos, como dicen los psicólogos, traen el remordimiento de por qué a mí me pusieron en chinga desde niño. Y mira, los niños ahorita están nomás con las tablets, no trabajan. No te metas con ellos, porque ya hay leyes que te prohíben tocar al niño. Hay veces yo considero maniatados, pero se ven cosas crueles. Sigue esto del abuso en el trabajo en los niños. Ahora bien, ¿qué repercusiones sociales se dan por la falta de conciencia de los padres al mandar a trabajar a los niños de casa? ¿Cuáles son esas repercusiones? Pues lo hemos mencionado, ¿no? En relación a las repercusiones sociales, pues estamos hablando de padres a lo mejor más desvinculados con sus hijos, ya en la etapa como adultos, ¿sí? Vínculos entre papás y niños, separados totalmente. ¿Qué otra repercusión social? La creación o la integración de células delictivas, sí, que al fin y al cabo afectan a nuestra sociedad, ¿no? Participación en las organizaciones de prostitución infantil, sí, de explotación de personas en el aspecto de trata de personas, vaya, todas esas son repercusiones sociales, ¿no? Y sí, efectivamente, como usted lo menciona, tan real que vamos repitiendo las cadenas. Lo que yo voy aprendiendo de pequeño y cómo voy aprendiendo a ganarme el dinero y ya de un sentido menos humano, porque también nos vamos deshumanizando. Y entonces, si a mí me raptaron, me llevaron, ahora yo me vuelvo la cuidadora de aquellos que raptan y que se llevan, ¿no? Claro. Entonces se va haciendo un círculo vicioso de personas no sanas que de una u otra forma tú te vas a encontrar en la calle. Y que si tenemos una escuelita aquí, porque prácticamente los adiestramos, en donde
te vas a vender chiclets, pero también vas a robarle, ¿no? Vas a robar los relojes, vas a robar las carteras, vas a esto, vas al otro. Esos niños se van convirtiendo en adultos, van creciendo y van enseñando a otros. Y esto se vuelve, una cadena interminable en la que cada vez somos más, porque aparte antes solo aprendíamos de lo que nos decía el adulto. Ahora aprendemos a través de videos, aprendemos a través de situaciones que tal vez no sean tan sanas, pero ¿por qué la infancia es tan importante? Porque siempre es la primera vez. Y cuando es la primera vez y se llena de emoción, se queda el aprendizaje más fácil y más arraigado en nuestro cerebro y lo podemos seguir repitiendo y lo podemos ir mejorando conforme va cambiando nuestra edad. Tanto lo sano como lo no tan sano, ¿no? ¿Qué tan difícil es saber si un niño está siendo maltratado, abusado, explotado? Muchas veces los niños, en su No temor hablan. por Sí, ser no pequeños, hablan. pues no hablan. ¿Hay alguna estrategia que se pueda emplear? Obviamente ustedes son psicólogos, pero alguien que tenga interés sobre alguien con estas características, algo que pueda implementar para saber si está pasando por esto. Hay que ser muy observadores porque lo que se ve es la conducta, aunque no se hable, ¿sí? Y lo primero que vemos es lo conductual. Entonces, por ejemplo, veo a un niño que se está suponiendo, ¿no? Dependiendo de donde nosotros estemos. Si estoy en una escuela, un niño que constantemente se me duerme en clase, y le pregunto, oye, ¿qué pasa? O sea, ahí va también la parte de la entrevista. Sí, aparte de la observación, ya observé que se me está durmiendo en clase, ¿no? O sea, no estás comiendo. ¿Por qué un niño se duerme en clase? Porque o no duerme bien, o se duerme tarde, se levanta temprano, está muy agotado, ¿qué está haciendo? No está bien alimentado. ¿Sí me explico? Entonces, claro. observamos, preguntamos y buscamos a las personas que están a su alrededor como cuidadoras y también observamos y entrevistamos a esas personas, ¿no? Y ahí nos damos cuenta, ¿sí? Qué es lo que está pasando, ¿no? Con las entrevistas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando hay padres que están atentos en esa atención, sí se dan cuenta cuando, por ejemplo, si están en una reunión y los niños están jugando y supuestamente estamos en ambientes que son de confianza y con personas de confianza y los niños de diferentes edades empiezan a interactuar. Si estamos atentos a lo que está haciendo mi hijo, sí me voy a dar cuenta en algún momento que algo cambie. Sí me voy a dar cuenta. Pero es en base a la atención que yo tenga precisamente hacia ellos, ¿no? Pero si no la tengo, si eso no está desarrollado, pues yo voy a estar en toda la atención en la parte de la fiesta, en divertirme, y no pongo esa atención de lo que están haciendo mis hijos allá, por la confianza que supuestamente tengo en el ambiente. Creo que a cierta edad no se puede confiar en nada ni en nadie. O sea, siempre hay que estar atentos a situaciones para que cualquier cambio que pueda haber, sí lo podemos identificar, como usted dice, pero eso es cuando se desarrolla esa parte de ese interés. Y todo lo que se empieza a crear un vínculo, todo lo que empiezo yo a querer, todo lo que empiezo yo a amar, jamás va a perder mi atención. Sí, y esto es en un estado bastante sano, porque también recordemos que hay papás que están en estados neuróticos y que quizá sufrieron algún evento y entonces están en una sobreprotección exhaustiva y no generan un vínculo sano y confianza en el hijo. Porque a veces los niños, sí los estás cuidando, los estás viendo y todo, les sucede algo y no te quieren decir. No te quieren decir, ni siquiera te lo quieren decir a ti por la forma en la que te estás relacionando con tu hijo. Ahora, si son los papás, pues hay otras personas alrededor, están los tíos, están los abuelos, incluso los vecinos. O sea, de verdad que cuando hay gente atenta a las infancias, esto que acaba de decir la maestra es tan real. Lo primero es observar el cambio de conducta que puede tener un niño. Si tú estás viendo que un niño juega, brinca, salta, corre, va, hace travesuras, porque ese es el niño sano, y de repente deja de hacerlo, o es muy platicador y muy hablador,
hay edades en las que hablamos mucho, ¿verdad, Ujú, maestra? Bueno, o sea, ujú. 3, 4 años, Sí, y sí. los niños y niñas hablan, y de repente dejó de hablar. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Y por ejemplo, ¿no? Un niño que te llegue, ahorita hablé de los maestros se dan cuenta, todos los días ven a sus niños, de lunes a viernes, ¿sí? En 6 horas, 5 horas. 1 hora diaria en secundaria. Los maestros hacen la detección por observación de los niños, ¿no? O sea, el niño se duerme, el niño le quita a lo mejor el sándwich o el lunch a su compañero, o sea, no está comiendo, ¿sí? Viene desaliñado, o sea, lo ves, no viene peinado, no viene peinada, su ropa viene arrugada, viene sucia, ¿qué está pasando? ¿Sí? Así es como hemos detectado algunas, y yo creo que Rosario no me va a dejar mentir, en algunas instituciones, y vemos eso, preguntamos y empezamos a darnos cuenta que a lo mejor hay niños que llegan de la escuela, comen y de ahí se van a una tienda a cargar bultos, ¿sí? O a atender en tiendas y terminan hasta las 8 o 9 de la noche. ¿A qué horas? No te entregan las tareas. Ajá, no hacen tareas. No hacen tareas, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el niño ya llega cansado, ¿sí? Entonces, digo, si lo vemos como la norma porque lo hemos vivido, pues es normal. Pero de acuerdo a lo que nosotros encontramos en los textos, sí, esto está violentando la infancia, porque entonces el niño deja de jugar. ¿Sí? El niño deja de hacer lo que corresponde en una escuela, ¿no? Entonces, la observación es bien importante, los maestros son bien importantes, están viéndolos cada día, todos los días a la semana, están viendo a los niños, ¿no? La familia extensa, porque, por ejemplo, si estoy hablando del trabajo infantil, pues yo pongo a trabajar a mi hijo, o yo pongo a trabajar a mi sobrina o a mi sobrino. Entonces es la familia nuclear y la familia extensa. Entonces, ¿quiénes son los que se van a dar cuenta? Pues los de afuera, Gente los externa. vecinos, ¿no? Sí, a lo mejor nadie que tenga que ver con la familia. Ujú. Sí, y es súper importante que de verdad desarrollemos esta atención, porque hay otras formas en las que lo muestran, ¿no? Los dibujos, ¿verdad? A veces los dibujos son unos dibujos muy oscuros, o son ellos los que mandan, los que hacen las cuentas, los que dirigen, los que ponen. Realmente en la escuela sí nos damos cuenta de muchas situaciones que los niños viven. Entonces, sí es muy necesario y muy indispensable, e incluso que las mamás no digan, ay, es que mi hijo es bien bueno porque me ayuda, se va a barrer y le pagan, sale de la escuela y corriendo se va a hacer los mandados al mercado, y es que él me ayuda y me apoya, y de verdad yo quiero mucho a mi hijo porque me apoya bastante para que todos tengamos que comer. O sea, hay que tener mucho cuidado en estas situaciones, porque si estamos diciendo que todo trabajo remunerado y que violenta los derechos del niño no es correcto y no es sano, ojo, mamás, no lo romanticemos. En ese sentido, como bien dicen ustedes, o sea, generalmente el trabajo infantil pues va en complicidad con la familia directa prácticamente, con el núcleo familiar. Pero hablando también de esta parte de explotación, que estamos hablando de niños que son violentados sexualmente, explotados sexualmente, o niños que están siendo reclutados por el narcotráfico para todo este tipo de actividades ilícitas. Bueno, ahí, ¿qué le podríamos decir a la gente que nos está escuchando? ¿Cómo cuidar a nuestros niños en casa, en la escuela, en la comunidad? Porque son arrancados de cualquier lugar. O sea, no necesariamente necesita ser un niño que esté fuera de la casa, lo pueden o fuera de sus padres, o lejos de sus padres. O sea, ese niño puede ser arrancado en cualquier lugar. ¿Y qué recomendaciones le darían o le daríamos a nuestro público justo pues sobre este tema, ¿no? Híjole, pregunta y respuesta compleja. Yo digo que respuesta compleja porque decimos que a los niños pues hay que dejarlos también ser, ¿no? Pero en ese dejar ser, pues hay que tenerlos observados, ¿sí? O sea, estar con ellos constantemente, o sea,
van a salir a comprar, que es lo que teníamos antes como libertad, ¿no? Podíamos salir a comprar, podíamos salir a caminar y sin ningún problema, no necesitábamos que nuestros papás estuvieran checándonos, ¿no? Ahorita sí, por estas situaciones, ¿no? Porque los niños a la vuelta van a comprar. Hace un poco vi una nota en Facebook en el que una chica salió a comprar una cartulina, ya no volvió. Y nada más fue a comprar una cartulina. Sí, yo creo que ahí también lo importante es, porque, por ejemplo, esta parte de la conciencia con los papás, porque los papás, conforme a los compromisos económicos que puedan tener en sus pagos y todo eso, muchas veces aceptan trabajos donde su ausencia, pues Sí. ahí está muy presente, ¿no? O que están fuera de la ciudad. Y ya cuando empiezan a ver las situaciones, llegan y se les dice, bueno, es que es necesario su presencia. Y normalmente viene una reacción, dice, ¿qué quiere? ¿Que yo deje de trabajar? O sea, ni siquiera se puede identificar que en la presencia del papá y de la mamá es sumamente importante en esa etapa. Ahora, la otra parte también es de que yo recuerdo que en la primaria, ya después del tercer grado, había cooperativas donde por grupos mandaban a vendernos en el recreo. Y conforme tu desempeño, después te daban más responsabilidad en Ajá, ese en la sentido. cooperativa. Exacto. Sí, sí, Y a mí me sirvió muchísimo eso. sí. Esa parte de la seguridad, esa parte que primero me daban una bolsita de dulces y ya después se entregaba bien las cuentas y después me mandaban, por ejemplo, una caja de donas y ya después me mandaban al kiosquito de los refrescos. O sea, como que esa parte de los logros a mí fue fundamental en ese sentido, ¿no? Pero hoy en día creo, no sé si se sigue llevando a cabo, no sé, esa No, ya parte no. se ha perdido, pero ese era un Ya ejemplo no puedes precisamente. poner a los niños a trabajar No, en no. nada. Ajá. Nos No, hemos ido a un extremo, ¿no? Yo creo que... Exactamente, ajá. parece broma, pero es real, como decía el profesor Castañón. Yo recuerdo que se armaban los equipos de alumnos y levantan las mesabancos, que antes usábamos mesabancos. Bueno, en mi época, no hagan cuentas, por favor, pero usábamos los mesabancos binarios de madera y ponlos de ladito y bárrele Sí. y trapea el salón. Te toca. Pintar la ¿no? escuela antes del Pintar ingreso escolar. las mesabancos y mesa. todas Ajá. estas cosas que actualmente, o sea, ¿cómo crees? O sea, de verdad que nos estamos perdiendo, o sea, estamos en los dos extremos. Hablar de trabajo infantil es un extremo no sano, pero hablar de no poner a los niños a no hacer absolutamente nada También también es insano. un extremo no sano. Entonces, todo lo que parezca un juego y que vaya siendo un juego y que le permita al niño vivir con sus derechos, De acuerdo a la vivir etapa de los desarrollo. derechos de acuerdo a su etapa, Ujú. yo creo que eso es lo correcto. ¿Sí? Sí, sí, efectivamente te hace responsable, sí, efectivamente te ayuda a resolver problemas, sí, efectivamente vas madurando, efectivamente no estamos diciendo que es del todo no sano. Lo que no es sano es el extremo. Lo que no es sano es violentar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Creo que es muy importante, antes ya de terminar, que decirle a nuestro auditorio que es muy importante poner atención a las redes sociales. La gran mayoría de personas que han sido, existe un alto porcentaje de personas que han sido pues llevadas a trabajos sexuales, raptadas, justo se dan en redes sociales, ¿no? El conocer a una persona que aparentemente parece ser un menor del otro lado, empezar a hacer amistad, empezar a hacer relaciones y citarnos en algún momento. Son historias muy, muy, muy marcadas de personas que fueron arrancadas de su familia para llevadas a ser trabajadas como explotadas sexualmente, ¿no? Y lo mismo pasa con ofertas de trabajo para adolescentes muy bien remuneradas, sin hacer prácticamente nada, y que son reclutados para irse a trabajar pues con los cárteles, ¿no? Tenemos ahí últimamente noticias de fosas múltiples donde se han encontrado justo objetos de personas, generalmente adolescentes o adultos muy, muy jóvenes, que fueron reclutados justo de esta manera, con estas ofertas de trabajo muy bien remuneradas,
¿sí? Para personas mayores de 15 años, ¿no? Y fíjese que, bueno, yo me puse a pensar en qué se puede hacer precisamente para prevenir el trabajo infantil, ¿no? Y estaba yo pensando, ¿por qué las familias ponen a trabajar a los niños? Porque tienen una necesidad económica. Claro. ¿Y por qué hay una necesidad económica? Porque no hay un trabajo fijo, porque no hay oportunidades a lo mejor laborales, porque no estuvieron planeadas las familias, porque se embarazaron y pues ya, lo aceptamos como tal, ¿no? ¿Por qué ponemos a trabajar a los niños? Porque no planeamos, porque no organizamos también nuestra economía, porque no tenemos una educación financiera, ¿sí? Gastamos más de lo que ganamos. Vaya, va por este lado, ¿no? Antes de formar una familia, antes de volvernos papás, pensar en todo esto, que no es nada más tener a un hijo por tenerlo, es toda la responsabilidad en todos los aspectos, económica, en relación a los vínculos emocionales, física, ¿sí? de atención, vaya, XY. Sí, y yo estoy de acuerdo con usted, porque a final de cuentas la parte del matrimonio se ve como nada más algo tan sencillo que puedo yo llegar y firmar o hacer un ritual y sobre eso ya es suficiente. No lo es. Yo creo que ya es hora de que también esto pueda tener ya un punto de vista totalmente con más bases, con más fuerza, y que a final de cuentas, así como en algún momento ciertas religiones te ponen ciertos parámetros para que puedas llegar a esa celebración, pues yo creo que en esta parte también, la parte civil también tendría que hacer ciertos Procedimientos. procedimientos precisamente para poder llevar a cabo una decisión de formar una familia, porque muchas situaciones se vienen abajo por toda esta idealización con la que llegamos a una relación de pareja. El enamoramiento. Exactamente, y ya cuando entramos a una realidad es cuando ya no nos gusta, pero más sin embargo tampoco nos preparamos, tampoco buscamos a ir a la parte del consultorio, buscar a alguien. Normalmente siempre pues vamos a la parte de la amiga, de los amigos, y todo eso muchas veces son informaciones que no necesitamos porque necesitamos acercarnos precisamente a un profesional. Entonces esto ya se vuelve multidisciplinario, como usted lo acaba de decir. Y esto sí tendría que ser ya un tema precisamente para ello. Y en la parte de cuando tener hijos, lo mismo. Es una situación multidisciplinaria donde me tengo que preparar precisamente para ello. Y pues obviamente, como usted dice, si en algún momento dado yo no pude terminar, no tengo un trabajo fijo, no tengo la remuneración necesaria para llevar a cabo esto, muy difícil va a suceder. Por eso el aumento en el trabajo infantil, el trabajo infantil, perdón, va en aumento, precisamente porque, por ejemplo, no hay familias monoparentales que no logran dar y proporcionar las necesidades básicas de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues lo pongo a trabajar, ¿no? Claro. Sí, o sea, acuérdense que, bueno, el trabajo infantil es esto, remuneración y privando al niño, a la niña, al adolescente de su infancia. Claro. Sí, las responsabilidades son aparte, que forman parte del apoyo educacional de acuerdo a la edad cronológica del niño, ¿sí? Pero me puse a pensar todo eso, bueno, que tendríamos que dar pláticas de planeación familiar, sí se dan, porque sí las hacen, pero pues el trabajo infantil se sigue dando, ¿no? Entonces, si se da el trabajo infantil es porque no hay economía, por una cuestión, un patrón cultural, ¿sí? Entonces, son esos factores, pues hay que combatirlos, ¿no? Hay que empezar a trabajar o trabajar más, porque no se debiera de empezar ahorita, porque se está dando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero sí me puse a pensar, o sea, los papás, entonces, tenemos papás muy jóvenes que no proveen económicamente,
¿sí? Que no dan las necesidades, no cumplen con las necesidades básicas. Entonces, pues obviamente los niños van a trabajar. Veo a papá tronándose los dedos, veo a mamá tronándose los dedos para traer el pan, para mantenernos, para mandarnos a la escuela, ¿sí? Y no tienen. Entonces, ¿con quién tenemos que trabajar? Con las parejas que apenas se están formando, Sí, porque tienen que totalmente. ser responsables en todas las áreas, económicamente, ¿sí? Emocionalmente. Ya en la recta final, licenciada, ¿qué mensaje daría a la población sobre este tema de abuso sexual, de trabajo, abuso del trabajo infantil? Pues esta parte de vincularnos mucho más, de ser responsables. Yo no hablo de culpables, yo hablo de responsabilizarnos, ¿no? El responsabilizarnos significa asumir, y al asumir cambiamos, la culpa no. Entonces, al hablar de responsabilidad, sí asumir la responsabilidad que a mí como adulto me corresponde, y tengo que buscar los apoyos en los profesionales, dependiendo del área que yo necesito trabajar. O sea, yo no me he operado y necesito operarme porque yo ya no quiero tener más hijos, porque no puedo Criarlos, criar educarlos, crecerlos. a mis hijos. Pues tengo que buscar a un médico, ¿no? Tengo que buscar la asistencia médica, ¿sí? No puedo, me estreso con los niños, pues bueno, tengo que buscar el apoyo emocional, psicológico, o sea, buscar apoyo, ¿no? Muy bien. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radiomina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamérica en redes sociales, le damos las gracias a la licenciada maestra María Alicia Pérez Fonseca por haber estado con nosotros en este tema en relación al Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. A nombre de mis compañeros, todos los que somos parte del Núcleo Radiomina y de Minamérica, le damos las gracias, y si el Supremo Creador nos lo permite, nos vemos aquí la próxima semana en una edición más de Pregúntele a su médico. Hasta la próxima, sean felices.